Magalí, bienvenida hoy a este episodio. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Hoy estás del otro lado porque tú habitualmente eres la entrevistadora de un podcast súper interesante. Bueno, gracias, gracias Alexandra por esta invitación. Estoy muy contenta, también muy contenta de verte, que hacía un tiempo que no nos veíamos. Y sí, se siente nervios, por un lado, algo de nervios. Es verdad que a veces las personas a las que entrevisto me lo dicen y trato de estar atenta a acompañar eso porque, bueno, está como esta fantasía de, ay, ¿qué voy a terminar diciendo? ¿Qué, no? Como que queda ahí. Pero también muy contenta porque sé que nos apasiona el mundo de la voz y siempre es lindo juntarse a pensar con otra persona y a eso, ¿no? Como a pasar el tiempo hablando de lo que nos gusta, que no se da muy seguido. Así es, parece que a veces estamos muy aislados en nuestro trabajo, ¿no? Por lo menos en lo que se Mm. refiere a compartir con otros compañeros, yo por lo menos tengo esa impresión. Y que tú también me brindaras la oportunidad de dar a conocer mi trabajo y ver cómo a partir también de tu canal, de tu podcast, podemos, ¿no?, entender y ver también el trabajo de tantísimos profesionales que ya forman parte de este podcast, pues ha sido realmente una sorpresa y algo muy interesante y una gran labor la que estás haciendo Mm. con este podcast, así que te felicito de nuevo. Gracias. Y yo te quería preguntar, Mali, tú eres, bueno, musicoterapeuta, vocal coach, artista polifacética, actriz, cantante. Si tuvieras que describirte como persona, al margen de tu profesión, ¿quién es Magali? Qué pregunta compleja. Eh, no creo tener una respuesta. Y creo que además me encontrás en un momento ahora muy particular, como de mucho cambio. El año pasado ya estoy finalizando mi segundo año de la formación en la técnica Alexander y es un proceso profundamente transformador. Entonces, la verdad es que si antes no sabía quién era, ahora mucho menos, porque creo que la técnica invita a eso, es un espacio justamente para principalmente detenerse y poder pensar y reflexionar y encontrarse con el propio cuerpo y con los propios, no sé, hábitos y deseos y con todas esas preguntas que surgen cuando, sí, uno se detiene principalmente. Em, entonces me encuentro pensando de una forma en la que antes no pensaba, como sí, con conceptos menos cerrados, con ideas menos fijas. Y no digo que el otro estuviera mal tampoco, ni idea, no estoy diciendo como, ay, ahora estoy mejor. Para nada, es como todo un desafío. Eh, Me reía porque cuando mencionaste el podcast, ahí yo lo veo claramente un proceso de transformación, porque me da mucha ternura que es cierto que la gente llama al podcast El aire no va a la panza, porque es como una sección que impacta. Pero el podcast es voz, canto, expresión. Es Pero cierto. a través de esa frase, el aire no va a la panza, que yo me doy cuenta que es algo que ha acompañado y acompaña la reflexión, el enojo, la pasión de muchas personas. Bueno, pensando en ese concepto yo me transformé un montón, por ejemplo, ¿no? Desde lo que me enojaba que se siguiera diciendo hay que llevar el aire a la panza, hay que abrir las costillas, hay que bajar el diafragma. Y la libertad que encuentro hoy pudiendo dialogar con tanta gente que piensa que sí, que eso es así. em, y bueno, que haya espacio para eso, a mí me parece de una como suerte enorme. Siempre me interesó la posibilidad de hablar con gente que piensa distinto. Y me parece que es una práctica compleja y, y creo que ya estoy a 700 kilómetros de la pregunta que me hiciste. No hay ningún problema. Ya te he comentado que vamos a fluir en esta conversación como si nos hubiéramos encontrado hoy para El tocar arte de no contestar la pregunta. el arte de no contestar. Mira, la voy a contestar yo. Yo creo que eres una exploradora vocal, pero también una exploradora vital.
Mm, Imagino que no entiende la vida si no es así, ¿no? Explorando, abriendo puertas, transitando caminos insospechados por los que te lleva tu voz, pero que a la vez son también un camino vital que tienen mucho que ver contigo. Entonces, quizás ahora puedo mm. preguntarte, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo era esa Magalí niña que un día descubre que quiere cantar o que puede cantar? Incluso, ¿cómo te das cuenta o tienes el deseo de profesionalizarte? Yo descubrí que podía cantar a los 5 años, 4 años. Eh, Porque es verdad que yo, me cuentan, porque no me lo acuerdo, pero sí que mi papá y mi mamá tenían matrimonios con hijos e hijas más grandes que yo. Entonces hacían actividades y a mí, bueno, yo las quería explorar justamente. Y entonces yo quería ir a danzas españolas, a danza clásica, a música, a pintura. Y bueno, tuve suerte porque en todo ese primer periodo em, me llevaron. Entonces pude explorar desde muy chica y cantando recibía mucha atención. Cuando yo cantaba, la atención estaba sobre mí y muchas veces en mi vida vuelvo a la pregunta de, yo empecé a cantar porque quería o porque era una manera de que me prestaran atención y que me miraran y me sentía sí, querida, voy a decir. Porque sí, es verdad que cuando yo cantaba se producía como una atención. Era muy afinada, seguramente, lo pienso ahora, ¿no? Y no tenía vergüenza. Entonces, por ejemplo, en un acto de sala de 5 en Jardín de Infantes, yo había aprendido en música una canción para un acto escolar y la cantaba yo sola mientras todos mis compañeros y compañeras desfilaban con sus disfraces. De eso sí me acuerdo. Y después en el colegio también me llamaban para cantar y me gustaba porque sí, me prestaban atención. Siempre me gustó cantar, pero he tenido periodos donde yo no sentía una profunda conexión con mi voz, con la canción, con la voz es mi vida. No, la verdad que no, pero sí la investigación en relación a cómo se produce ese fenómeno y sobre todo cómo se produce en las personas y lo que a las personas le produce, ¿no? Como siempre como en vínculo. Yo nunca me pensé completamente sola cantando. Era Eh, como tener un superpoder donde captabas la atención de los mayores y en ese momento te sentías Sí. importante o te sentías cuidada o mirada. Yo diría, importante no, Ujú. no va conmigo, pero no porque sea malo. Sí sé que me sentía mirada, eso sin duda. Sí, 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 sí. Y sí, tengo todo un tema con que me miren con amor y atención y sepan que existo. Entonces me parece que tengo ahí todo un tema en vínculo con ese principio, ¿no? Hoy, la verdad que, bueno. Creo que parte del proceso de transformación que pude hacer fue un poco ese, encontrarme con mi voz desde otro lugar y cantar por el puro placer de cantar, que para mí era un sueño, o sea, yo escuchaba a la gente hablar de lo que les producía cantar y yo decía, ay, a mí no me pasa eso, ¿qué me está pasando? Y bueno, creo que tenía que ver con el vínculo que había establecido primero, muy confuso, muy Claro. enredado. Eh, y recién cuando pude conectarme con la música, con las palabras, con autores, autoras, letristas, bueno, todo cobró otra dimensión y bueno, y también más en vínculo con estas personas que por ello ya no conocía o no podía ver, pero bueno, no fantasea, ¿no? Como el autor quiso decir esto, la música va por acá. Y la profesionalización vino un poco también por necesidad absoluta. Em, y en eso estoy muy agradecida porque haber podido empezar a trabajar más profesionalmente de muy chica y sí, y poder vivir siempre en vínculo, en relación con trabajos que tenían que ver con la voz, fue una gran fortuna. Em, pero tuve poco momento de decir, hago esto solo por puro placer. Yo empecé a trabajar, necesitaba trabajar, urgente. Y bueno, de la mano del teatro y el canto. Sí, es cierto que empecé trabajando como
haciendo coros, coros en discos de personas que lanzaban su carrera, en eventos y como Pete Singer, cantante de orquesta. Entonces, sí, es verdad. Y bueno, y de ahí yo veía a las personas actuar y sentía que me gustaba más actuar. ¿Fue de una forma un poco casual que llegas a este mundo profesional o realmente sí que había un deseo de formar parte? Sí fue casual porque yo estaba estudiando para un examen, un verano, y salí a dar una vuelta porque estaba ya muy cansada de estudiar y encontré sobre la calle Corrientes, que es acá en Argentina, en Buenos Aires, en Cava, es una calle muy importante donde están los teatros, encontré un papel pegado en la pared de una audición que pedían el repertorio de música española, que yo me lo sabía de memoria porque en el conservatorio yo la pasaba muy mal cantando ópera que no tenía que ver conmigo, pero bueno, era lo que había que estudiar, ¿no? Toda una confusión. Y bueno, fui justamente porque yo ese repertorio lo sabía. Y fui, ahí sí, fui a cantar. Lo recuerdo perfecto que si bien es verdad que buscaban para formar parte de una compañía teatral, yo nunca pensé que me podían elegir en una compañía de teatro. Entonces yo entré ya pensando, bueno, esto está descartado, pero qué oportunidad cantarle a alguien las canciones de Manuel de Falla y García Lorca. Es como, quiero ir. Eh, y fue hermoso. Sí, bueno, quedé, pero más allá de eso, hicimos gira. Sí, muy temprano ya empecé a, a trabajar y fue un proyecto muy hermoso. Y, y ahí sí, conectado absolutamente con la música, con esos autores, con esa cultura, divino. ¿Crees que ese fue un momento donde cambió tu vínculo con la voz? Cuando empezaste a cantar otro tipo de repertorio o cuando te profesionalizas y entras en el ámbito teatral o ya venías de haber dado ese cambio? No, no, creo que tiene que haber empezado por ahí. Lo pienso ahora, porque no sé, pero sí, también después de eso empecé a trabajar también en musicales y la música estaba en vínculo con una historia, entonces fue más fácil ese proceso, sí, de cambio, sí. Sí, sí. La ¿Cómo? actuación igual también tiene esa situación que yo me encontré en muchas oportunidades tratando de entender en mí, ¿no? Esto de actúo para que me miren, para que el reconocimiento, el sentir que existo, ¿no? Entonces necesitaba encontrar otros motivos, otras conexiones que tuvieran que ver con con, bueno, un poco lo que dijiste vos, ¿no? Con algo, voy a usar una palabra que hace un tiempo me era completamente ajena, que era con la vitalidad, justamente, que, bueno, tengo ahí como unas conversaciones intensas con la vitalidad y la no vitalidad, entonces, en ese sentido, los procesos artísticos, el arte, que me parece que todas las personas, ¿no? Deberíamos tener ese espacio, no solamente esta diferencia de soy profesional, me pagan por hacer esto. eh, Son espacios de crecimiento, de eso, de mirarse, de pensar distinto. Mm, Si no, la vida se pone muy monótona y muy plagada de hábitos. Entonces terminamos haciendo las cosas creyendo que las decidimos y en general no tomamos casi ninguna decisión. Realmente es una pena que nos perdamos esas cosas, ¿no? Yo lo comento muchas veces, Mm. ¿cómo es posible que la gente no cante, no dibuje, no haga algo artístico, ¿no? Simplemente por el hecho de pensar que no lo hacen bien y como no lo hacen bien, pues no merece ser explorado, ¿no? Y realmente nos perdemos algo de nosotros mismos y mucho trabajo también para lo que nuestro cerebro está dotado y para lo que también es necesario encontrar un espacio también para esa creatividad, ¿no? Que luego salpicará a otras áreas de la vida. Pero volviendo a ti, empiezas en el teatro y un buen día das un salto a la televisión. O cuéntanos un Mm. poco cómo fue ese proceso. Sí, fue todo junto ahí también. La televisión fue algo hermoso porque también, ahora me ayudas a recordar y a pensar en esto, también era algo que yo deseaba hacer desde siempre. Cuando yo era chica jugaba a ser presentadora de televisión porque me gustaba charlar. Por eso, ¿no? Porque me parecía que se establecía como un diálogo y me encantaba.
Y cuando el verano antes de comenzar a trabajar en el musical La Bella y la Bestia, que yo iba a ser la protagonista, una amiga me llama para dar una audición en una productora que ella trabajaba, para un programa de televisión. Y entonces yo le digo, no puedo, porque este año es intensísimo, estoy con este proyecto, le quiero hacer lugar, no quiero estar corriendo, ya me conozco, en 2 minutos. Y me dice, te lo pido por favor, vení. Después decí que no, pero vení porque es un trabajo nuevo mío y yo hablé mucho de vos, de que tocas, haces tus canciones y, bueno, o sea, me haces quedar bien. Y la verdad que, bueno, no me costaba nada, quedaba a 5 cuadras de mi casa en la productora, entonces dije, bueno, está bien, voy. Y cuando llegué, me di cuenta que cuando llenaba el formulario, que era para un canal de televisión de acá de Argentina, el canal Encuentro, que es un canal muy hermoso, cultural, y que difunde el patrimonio. Y claro, y me di cuenta que me importaba muchísimo la audición. Entonces, y yo, si bien me había preparado, bueno, fue un particular, ¿no? Decir, como, ay, ahora es importante, ahora sí. Y resultó ser que este canal te iba a abrir un canal aparte para tener una señal de infantil, específicamente infantil. Entonces el programa para el que yo estaba audicionando era para el sector de niños más pequeños, niños y niñas más pequeñitos, de 0 a 3 años, una cosa así. Y bueno, entonces di esa audición, que me acuerdo que en la ficha, en días libres y disponibles puse lunes, porque la verdad era que era el único día que yo iba a tener libre de ensayos y después funciones. Y cuando el director, que es un gran amigo, me llamó y me dice, bueno, mira, nos gustó mucho tu audición, la vamos a mandar al canal para ver qué opinan, pero quiero asegurarme de que tu único día libre es el lunes o si es un error. Digo, no, es la verdad. Y bueno, y fue muy hermoso porque ahí comencé con el trabajo en televisión y se adaptaron muchísimo a mi lunes. Igual yo llegaba a ensayar en el teatro y me iba para allá también, pero fue muy hermoso, sí. Y a partir de ahí tuve muchos años de trabajar para la señal Paca Paca, que fue uno de los trabajos más hermosos que tuve, porque fue un trabajo donde me dieron completa libertad, creatividad, una voz, se me escuchó siempre y pude después hacer millones de personajes, hice voces originales para dibujos animados, hice la conducción de programas con dibujos animados, o sea, en esta pantalla en croma verde, ¿no? Como que no conversás con nadie, o sea, era mi sueño hecho realidad. Yo conversaba con la nada y después me aparecían dibujos animados alrededor. Así que sí, fue un trabajo muy hermoso. eh, y bueno, siempre queda ahí pendiente. Yo también me voy poniendo más grande, pero nunca se sabe si no puede volver. Exacto, qué bonito, qué interesante, pero si no he entendido mal, o sea, estabas compaginando teatro con televisión, tu único día libre lo ocupabas en la televisión, ¿cómo fue eso? Bueno, lo recuerdo como un año muy intenso, sí lo fue, muy difícil. En ese momento yo sí lo que hice fue hablar con las personas a las que yo les daba clases de canto y sí suspendí por un tiempo el trabajo como docente. Eso fue una decisión difícil porque yo estaba acostumbrada a hacer teatro y dar clases, ¿no? O sea, terminar de dar clases y salir para la función. Entonces ahí no, pero a la vez también lo recuerdo como un año muy hermoso porque es una de las pocas veces que se produjo esta situación de que yo estaba exactamente donde quería estar. Ujú. Entonces hay algo en la cabeza que se frenaba de pensamientos como, bueno, salgo de acá y me voy para dar clases y después tengo que ir para allá y después tengo una cena. Yo sabía que tenía una energía limitada para distribuirla en esas dos actividades. Y bueno, a veces extraño tener eso, es decir, estoy acá y es esto. Eh, es difícil en Argentina, hay que tener muchos trabajos. El- la economía es muy compleja, entonces eso de tener un solo trabajo no, es poco posible en general. Entonces, en esa época, bueno, no me quedó otra porque no tenía, no me iba a dar la voz, no me iba a dar el cuerpo. Así que Wow. sí, fue intenso, pero también de mucho aprendizaje y a veces lo recuerdo a ese año como decir, eh,
cuando a veces hago muchas, muchas cosas juntas, trato de parar un poco, dejar algo, volver a esa sensación tan hermosa de, casi te diría estar permanentemente en el presente, ¿no? Estoy ensayando esta escena, eh, estoy pasando esta canción, estoy grabando y, y estoy acá. ¿Ese fue como también el gran aprendizaje de esa época o hubieron más? ¿Qué es lo que recuerdas que hubo un antes y un después de toda esa vorágine, ¿no? En televisión y en el teatro. Creo que ese fue el mayor aprendizaje. Y una vez más pude reafirmar que, bueno, que tal vez está bueno confiar en una, eh, que muchas cosas aparecen también cuando los deseos están más alineados, porque a veces, eh, sí, yo me encontraba como creyendo que deseaba una cosa, pero no colaborando, ¿no? Hacia eso. Eh, y bueno, algunas cosas ahí se organizaron y lo recuerdo como algo donde muchas cosas se alineaban sin esfuerzo, ¿no? A veces también estaban como muy... ahí está esta bandera como hay que esforzarse un montón y entonces la recompensa llega, ¿no? Y como que bueno, yo en el trabajo de La Bella y la Bestia era la protagonista, pero era diversión de principio a fin. Me divertía desde que llegaba al teatro en los camarines con las personas que me ayudaban con vestuario, peluquería, maquillaje y producción. Y después arriba del escenario era una fiesta también. Durante la función teníamos juegos porque había niños. Entonces teníamos juegos detrás de escena con mi compañero Martín, que hacía de la bestia. Competíamos a ver quién se cambiaba primero entre los equipos. Entonces todo el tiempo era como... eh, Sí, mucha fiesta. Y en un trabajo que, bueno, yo al principio había pensado, es una responsabilidad enorme, tengo que... ya me estaba poniendo seria y bastante rígida. Y descubrí que al revés, ¿no? Que tal vez las personas que más responsabilidades tienen en una compañía pueden llevarlo desde el humor, desde... sí, el juego, el divertirse y bueno, evidentemente eso también colaboraba hacia el resto. Fue un regalo poder estar ahí. Hablabas del juego, ¿no? Y sabemos ahora la importancia que tiene también para el aprendizaje y para afrontar Sí. situaciones como en este caso una etapa donde era enorme, ¿no? De enorme exigencia personal, el hecho de pues, compaginar dos trabajos tan exigentes. Me imagino que haberlo vivido desde aquí, ¿no? Desde una situación más distendida, de buena armonía con tus compañeros, lo hizo mucho más llevadero. Me imagino que así fue. Sí, además yo mantuve en secreto el trabajo de la televisión porque me daba miedo que me vinieran a reclamar justamente esta falta de energía. Entonces, yo no le dije a nadie que salía y me iba a grabar un programa de televisión. Después el programa salió. Entonces, pero sí, estaba como muy, muy temerosa de eso, entonces me ayudó eh, a estar como más sí, en eje. ¿Y cuánto duró esta etapa, Magali, y cómo terminó? Y duró todo un año. Ujú. Eh, fue lindo que el programa, por ejemplo, bueno, la obra duró, por contrato tenía un tiempo establecido y después en la televisión los capítulos que ya estaban grabados gustaron mucho, entonces enseguida se pidió de hacer la segunda temporada sin que el primero saliera al aire. Así que yo continué trabajando en la televisión un tiempo largo. Y después también el lanzamiento fue muy lindo. Fue una etapa, sí, como de mucha satisfacción. El programa fue como bien recibido, era algo nuevo. Eh, y después eso me llevó también a poder participar de otras cosas, ¿no? Ahí ya entré más en el mundo de hacer voces para dibujos animados, que también era nuevo. Primero hice como unos importantísimos papelones en audiciones de voz, porque bueno, yo no tenía mucha experiencia. Recuerdo esas audiciones a veces con mucha vergüenza. Pienso en los técnicos que me escuchaban y... Pero bueno, después pude encontrarle la voz original a una bruja que hice
en una serie que tuvo muchísimas temporadas y fue también una diversión. Ese trabajo también, lo recuerdo como Gualichu, como un personaje entrañable. Y entonces, Magali, te hiciste popular en Argentina, No, ¿no? no, no, para nada, no. Creo que eso también me gusta, porque me parece que lo popular viene por otro tipo de trabajos, que tienen que ver más con series en otros canales para adultos, sí, o para la juventud. Yo trabajé siempre con infancias. Y ahí bueno, en un canal también estatal, entonces no tenía algo de lo masivo. Eh, em, y acá tampoco es que, no sé cómo es en otros, bueno, por ahí en Broadway sí, pero acá no es que la gente de musicales específicamente por ahí se hace más popular. Creo que el paso por la televisión es un gran, eh, sí, indicador de popularidad, esas cosas, pero una televisión distinta, ¿no? Que no tenga que ver que esté en un canal por ahí más central, diría, algo así. Y eso me ayudó a poder conservar como cierta intimidad y privacidad, que también son cosas para mí muy importantes. Em, eh, por mi personalidad, ¿eh? No digo porque el otro no esté bueno, no tengo ni idea cómo es, porque no me pasó, pero sí está, bueno, lo hablábamos al principio, ¿no? Estas cuestiones de las redes sociales, cuando mucha gente se pone como a conversar en un posteo, a mí me inquieta, o sea, porque es como que, sí, se pierde la posibilidad de entrar en diálogo, ¿no? Es como que queda plasmado ahí y ya está, y parece que lo que está dicho se sostiene, como que no tiene, queda cristalizado en eso, y bueno, me gusta más el hecho de que las cosas se pueden ir ablandando a medida que uno las piensa. Es curioso, sí, porque realmente trabajamos exponiéndonos, pero por otro lado también es un vértigo, ¿no? A veces esta sobreexposición. Y Sí. sí, lo que comentabas también, ahora con las redes sociales es un tema aparte. ¿Añoras Mm. esa época? ¿Echas de menos esa época o crees que es una etapa que ya pasó y que la disfrutaste y que no, seguramente no volverías a vivirla? Sí, la época del programa del canal Paca Paca lo extraño mucho. Sí, sí, porque extraño en realidad el trabajar en un espacio donde yo llegaba a mi casa de grabar y leía el guión y me iba al cuarto de mis manualidades y preparaba personajes, recortaba cartulinas y proponía ideas, hablaba con el productor en una conversación súper creativa. Algunas cosas me decía que sí, otras me decía no. Entonces como que con mis compañeros y compañeras lo mismo. Eh, sí, ya te digo, es tener la posibilidad de hablar incluso con la persona que por ahí escribe el guión y decirle, yo pensé esto, ¿qué te parece este personaje? Ah, bueno, lo incluyo. Y después lo ves plasmado en una escena. Eh, Eso me parece precioso. Ese tipo de trabajo, digo, ¿no? Eh, Después eh, tuve otras posibilidades donde el guión era más duro, más rígido, entonces podía intervenir menos, que también es un desafío. Eh, Así que sí, y el trabajo en teatro depende qué teatro, extraño también. Eso sí. Sí, lo que siempre me parece que no va a perder vigencia en mí son las ganas de cantar con orquesta. Eso me parece una preciosidad, una belleza poder formar parte de ese grupo de instrumentos tan potentes sí, y la música creada entre todos y todas, eso es mágico. Lo mismo que cantar en coros enormes, eh, son experiencias preciosas. Así que a veces ando ahí como diciendo, ay, cantar con orquesta, qué lindo sería. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva a seguir aprendiendo, a seguir explorando temas que tienen que ver con la voz o alrededor de la voz, Magali, al margen, como te comentaba, de tantísima formación que tienes ya a tus espaldas? Tuve una época donde
me motivaba tal vez era como encontrar verdades. Quiero saber cómo es esto y cómo se hace y resolverlo, ¿no? Y como, eh, sobre todo cuestiones también que tenían que ver con mi voz, ¿no? Como, bueno, si yo resuelvo esto, entonces todo va a ser maravilloso, todo va a, a fluir y todo va a ser como eh, divino. Y bueno, eso no pasaba. Y a la vez, sí, una época donde estudiar tanto también me endurecía bastante. O sea, me llenaba de conceptos y de teorías de otras personas y las tomaba un poco más como verdades en vez de teorías, en vez de que, pará, esto se lo puso a pensar una persona. Nada más, esta persona empezó a hacer esto, de golpe escribió un libro y piensa esto, pero sobre todo con los cuerpos, con las personas, no hay nada más móvil que eso. Entonces, mirar a una persona a través de una técnica me parece hay que tener un cuidado ahí enorme, ¿no? De una sola forma. Puedo entender que a veces eso nos trae en determinados momentos de nuestra vida, de nuestra formación, alguna estabilidad, sí, seguridades también que no podemos encontrar adentro de nosotros mismos, las ponemos en estas cosas más técnicas, ¿no? Como esta técnica sostiene y te da tantos resultados. Y la verdad es que no importa. Eso no importa, porque vos tenés una persona enfrente. En estos posteos que se hacen así de psicología, yo no sé si lo dijo, porque cómo ir a preguntarle, pero hay como una cita que me gusta mucho, creo que es, sí, lo mencionan a Jung, como dice algo así como, estudia todas las teorías, sabe todos los conceptos, pero cuando estés adelante de una persona, sé una persona. Viste, como estar en ese vínculo acompañando a un ser humano y el acto de la presencia hoy por hoy se me hace que es lo más importante, ¿no? Y como el acto más amoroso que podemos ofrecer, estar presentes sin que se nos ocurra que tenemos una solución, porque eso es asumir que el otro tiene un problema, ¿viste? Entonces, como, sí. Entonces hoy me motiva, creo que... sí, lo pensaba la vez pasada hablando con unos amigos también en unas conversaciones que tuvimos, como acompañar esos procesos donde las personas se empiezan a pensar distinto a sí mismas y pueden descubrir otras maneras de habitar el mundo. Me parece fascinante y muy conmovedor también. Me empezó a pasar en mis clases de canto que em, tenía alumnas y alumnos que se manifestaban distinto en sus vidas, ¿no? Y yo no había para nada apuntado a eso. Recuerdo una alumna médica que adoro, que empezó, ella trabajaba en una institución donde, bueno, recibía mucha violencia institucional. Los médicos y las médicas, la verdad que son seres que gracias que están en este mundo y soportan mucha violencia y a veces también la ejercen por el mismo sistema, ¿no? Como de cómo están educados. Bueno, en fin, no, larguísimo. Pero ella me había dicho que a través del trabajo con su voz y de descubrir que ella podía afinar y cantar algunas canciones, había empezado, por un lado, a cantar en la oficina y que eso había cambiado como un montón el espíritu y que se había conectado con su jefe a través de unos tangos que él escuchaba y que después había sentido que su voz sonaba más en las conversaciones. Y esas cosas al principio me dejaban como un poco como, ay, qué es esto? ¿Qué es esto? No. Y después, bueno, me empezó a dar mucho sentido a mi trabajo, pero por eso, no sé, ni siquiera porque la gente esté mejor, ¿no? Por la posibilidad de que las cosas no sean tan de una sola manera. ¿Contesté? ¿O estoy de nuevo Totalmente. a, kilo- a kilómetros? Y además, muy bien, estaba pensando en ese caso, ¿no? Que nos has comentado. Porque a veces a través de la voz podemos soltar cosas, ¿no? Que emocionalmente estaban ahí y eso tiene que ver también mucho cómo nos expresamos y cómo nos enfrentamos al mundo, que parecen cosas muy pequeñas, pero que soltándose, ¿no? Pueden salpicar a muchas otras áreas en la vida y hacer que de repente mi relación con mi voz cambia, mi expresión cambia, mi autoconcepto cambia, mi autoestima mejora. Es decir, podemos
arrancar un engranaje que estaba ahí como atascado, ¿no? Sí, y esa experiencia yo la tuve conmigo misma de muy grande. Creo que, de hecho, te estaba escuchando y pensaba, claro, la transformación más real vino ahí, pero sigue ocurriendo, ¿viste? Como que esto de la idea, de nuevo, no es como un día me cambió la vida, es como, yo pienso en este movimiento, ¿viste? Como una cosa así, como que permanentemente vas pasando por situaciones que te van dejando nuevas maneras de pensar a, no sé, como a ciertos tópicos de la vida, ¿no? Que una tiene y que todos tenemos. Y tuve una época donde pude sostener con regularidad, ya de grande, clases con una docente de canto que a mí me ayudó mucho y ella me dedicó mucho tiempo, pero mucho tiempo de verdad, porque mis clases era la última que ella tenía de uno de sus días de dar clases. Yo me he llegado a quedar 2 horas y media, donde perdía la noción del tiempo. Y todo ese año eh, estudiamos, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto, sin ningún objetivo. Por lo menos yo ya no lo tenía. Tenía ahí como medio como una sensación de nuevo como de desesperanza con mi voz. Y mi voz cambió mucho y pude tener como mayor flexibilidad como cantando sobre agudos y algunas áreas de ópera que yo me daba cuenta que no, o sea, no estaban en mi interés para nada, pero formaban parte de mi historia. Yo empecé en un conservatorio clásico y haber podido resolver algo de ese repertorio que se ve que tanto me había frustrado, me llenó de una tranquilidad y de una manera de mirarme hacia adentro con mucho más amor y más, como que yo no me había dado cuenta que sentía mucha vergüenza porque yo no había podido con ese conservatorio, donde más allá de que se me trató horrible, yo no había podido pero entenderlo desde ningún ángulo. Todas las materias de música me iba bárbaro, yo brillaba, conjuntos, coros, bueno, todo. Pero canto, en piano me iba divino. O sea, bueno, en fin, mi propia profesora de canto en un momento fue mi profesora de piano y me acuerdo que se sentaba al lado mío y me decía, ay, ojalá solo fueras mi alumna de piano porque acá todo es maravilloso. Después en canto no funciona. Y, y yo me acuerdo de esa época con esta profesora que, que me devolvió seguridad y una posibilidad de creer en mí de otra forma. Yo no lo sabía eso, no es que lo estaba pensando. Y eso también me llevó a, a poderme poner en contacto con otro sentimiento de mucha vergüenza que yo tenía, que era una creencia que yo veía que, ya te digo, yo empecé a trabajar de muy chica y daba clases desde más chica todavía, pero bueno, después llegó un momento que tenía muchísimos alumnos y alumnas y escuchaba que colegas con los que yo trabajaba a la noche en algún musical tomaban clases con otra compañera o con otro compañero y así, y yo empecé a crecer y a mí no se me acercaban los colegas para tomar clases conmigo. Y empecé a decir, ¿qué pasa? Que nunca ningún compañero o compañera me pide de tomar clases. Entonces yo hice como una conclusión, claro, porque canto mal. Entonces, como canto mal, ¿cómo se les va a ocurrir estudiar conmigo? Ellos me escuchan cantar y dicen, no, no voy a estudiar con ella. Y yo tenía todo este pensamiento armado y fíjate cómo es la cabeza, que desestimaba por completo el pedido imperioso de 2 o 3 grandísimas amigas que brillan en el musical y en la escena, que me pedían desesperadamente tomar clases. Y yo les decía, bueno, cuando esté lista voy a poder ayudar. Bueno, todavía no. Después de este seminario te juro que preparo una charla grupal y te venís como invitada. Claro, yo no estaba pudiendo asumir ningún lugar, nada, ¿no? Y a través de esa confianza pude empezar a preguntarle a algunos colegas más amigos y amigas, por qué no me pedirías de tomar clases? Hacer esa pregunta para mí era de un terror, ¿no? Como decir, yo te juro, te juro, te juro que estoy abierta a escuchar todo lo que tengas para decir, pero por favor ayúdame con esto. Y, y me enseñó mucho, mucho de mí, en esto que digo, de no pensarnos de una manera o no pensar porque yo estoy formada en un montón de cosas, sé. Para nada, para nada. En esto que hablábamos al principio, ¿no? De no saber quién una es y estar en permanente cambio. Me acuerdo que una vez una amiga me ayudó con esto un montón, que yo estaba enojada con una situación.
enojada. Y ella en un momento me escuchaba y en un momento me dice, bueno, Magalí, pero vos no sos la misma persona que eras hace un mes, así que no podés pretender pensar que esa persona está igual cristalizada hace tantos años. Bueno, fuera de contexto queda ahí, pero a mí me dejó pensando un montón sobre eso, ¿no? Como es verdad, como a veces nos pasa que se nos quedan cristalizadas situaciones, ¿no? Como si yo siguiera pensando que esa profe que yo tuve en el conservatorio sigue pensando así. Sería de una crueldad extrema. Yo tendría que ir a encontrarme con ella y ver cómo está hoy, si tengo ganas, ¿no? Como de charlar, en vez de ir con toda esta sensación, porque yo ah, te- tuve periodos como de sentir que diciendo todo lo que pensaba, la gente entendía, ¿no? Como, y a veces una no causa más que dolor. eh, y este proceso, ¿no? De acompañar también se transforma mucho. Tenemos docentes que han ejercido como maltrato, sin duda fueron educados así y cada vez es un pensamiento como que es medio doloroso ir ahí, pero porque uno dice, bueno, pero que la persona cambie, que ya no lo haga más, si la trataron mal, que cambie. Yo sé perfectamente que tuve una época, un proceso donde, bueno, muy confiada en los conceptos que yo quería transmitir, convencida de que la seriedad en la clase y en los conceptos, lo científico, ¿no? Organizaba mucho mejor el instrumento. A mí me costaba felicitar a la gente. Incluso a veces por ahí decir una palabra de aliento, con la confusión esta de que, bueno, si uno dice, esta persona va a trabajar menos, también pudiendo revisar algo de mi propia historia, donde a mí no se me felicitaba para que yo no me haga la canchera. Como que no, era como, bueno, esto lo hiciste bien, pero ojo, ¿eh? Hay que seguir trabajando, siempre la humildad y bajo este concepto tan confuso de la humildad, la posibilidad de decir como, che, pará, decime que lo hice bien, está algo lindo, que te conmovió, no sé si lo hice bien, ¿no? Pero como, me movilizó. Y bueno, todo eso yo tomé una decisión de parar 6 meses de dar clases, paré, no para estudiar, sino para pensar sobre esto, para reflexionar mucho sobre las clases que venía dando, las que quería dar, qué quería, ¿no? ¿Por qué quería dar clases y cuáles eran como mis anhelos? Porque además son muchas, muchas horas de la vida que estamos en eso, acompañando gente. Em, y hice como una especie como de estudio personal. Acá en Cava, en Buenos Aires, hay como dos personas como muy famosas dando clases, y muy queridas. Y bueno, yo fui a tomar clases como para decir, bueno, a ver qué pasa acá, ¿no? ¿Cuál es la magia? Y debo decirte que primero me sorprendió mucho porque yo en ese momento sentía que técnicamente no, casi que te diría que estaba en desacuerdo y me parecía que no estaba bien, pero aún así había algo. Y, y eso era el vínculo, eso era el amor con que estas personas te trataban, em, lo placentero del espacio, la escucha que te brindaban. em, y ahí dije, acá hay algo. Acá hay algo, ¿no? Sobre todo acompañando a personas a cantar, profesionales, porque además son profes de gente como muy famosa. Eh, entonces, acompañar gente muy famosa también es acompañar todo un aspecto emocional de lo que implica exponerse, no es solamente vocalizar. Y eso fue algo que me fascinó. Yo dije, esto es lo que vale, esto es lo que vale. Em, y me está pasando algo muy parecido con respecto al movimiento, porque yo, bueno, me puse a estudiar mucho acerca del movimiento y estoy empezando a incursionar en el movimiento de liberación de corazas, que me parece que es ahí donde confluye mucho de todo esto de lo que venimos hablando con respecto a la voz, que, bueno, el cuerpo es lo que permite esa manifestación. Y hoy, a la mañana temprano, fui a mi clase de pilates y éramos dos alumnas nada más y pasó una cosa muy preciosa
que la chica que estaba al lado mío era nueva y comentó que venía de muchas cirugías recuperándose de un cáncer. Entonces le explicaba a la profesora que había muchos movimientos que ella no podía hacer, muy tranquila, simplemente le iba contando. Y hacia el final de la clase, yo estaba haciendo una clase distinta que ella. Y la profesora le propuso hacer 2 o 3 movimientos y ella los pudo hacer. Y primero fue como una manifestación de alegría total. Dijo, ay, estoy pudiendo mover, no sé, un poco el brazo, porque tampoco es que estaba haciendo ninguna pirueta. Y en un momento paró y dijo, ay, es que me tengo que poner a llorar un poco. Y la profesora dice, yo también voy a llorar. Y se abrazaron, ¿viste? Vos decís, ay, pero claro, una clase de pilates en un barrio, ¿viste? Como haciendo un movimiento de un brazo. Y sí, ¿no? Así es de esta magia, ¿no? Donde de repente te reconectas con algo muy, muy profundo y Con liberas la algo que había estado posibilidad. ahí, exacto, esa posibilidad, darle a tu cuerpo esa posibilidad. eh, Surge la magia, ¿no? Surge la magia y puede ser a través de movimiento, a través de un sonido, de una nota que no es especialmente complicada, pero que, bueno, no sabes por qué, de repente conecta con algo inconsciente que te emociona y te hace soltar, como decíamos antes, ¿no? Nudos que estaban ahí, no sabías por qué. Algo muy precioso también que me acordé con respecto a la voz, que también me ayudó a acercarme a este sentido distinto, fue con una ginecóloga que después de un tiempo de atenderme con ella, bueno, ya me conocía un poco más y me pregunta a qué me dedicaba, entonces le cuento. Y ella dejó, no, casi no me miraba, era una señora bastante mayor, pero me acuerdo dejó la lapicera y me dice, ah, clases de canto, qué interesante. Yo nunca, nunca la verdad que no me animé, pero pienso que qué necesario sería, ¿no? Porque vos imagínate, vos querés ser la persona que inicia el feliz cumpleaños en una fiesta y no podés, ¿no? Qué distinto sería. Yo me acuerdo que yo podía creer lo que estaba escuchando. Y claramente era ella la que quería iniciar el feliz cumpleaños, ¿no? Como que eso es algo que acá además que lo cumplan, a nadie le importa. Pero ella tenía como toda una ilusión de poder iniciar y dice, por favor, vení, te quiero acompañar en esto. Vamos a cantar el feliz cumpleaños. Qué bello, qué interesante, qué bonito, Magali. Estaría horas y horas aquí hablando contigo. Oye, quedamos para otro encuentro. Yo creo que esto puede dar mucho de sí, sobre todo que nos compartas Hermoso. tantas vivencias y todo en relación también a la voz. Tú ahora eres miembro del equipo Neurovoz. Es un honor para mí contar contigo como coach certificada. ¿Cómo es ahora, cómo son ahora las clases también incluyendo, ¿no? Lo hacías antes, obviamente, pero teniendo más conciencia de cómo cambiar también a través del cerebro, cambiar las voces. Ay, fascinante, fascinante. Ahí te agradezco que lo menciones porque, primero porque me das la posibilidad de agradecerte una vez más, como siempre te digo, lo importante del trabajo que vos realizás con Neurovoz y el mundo que a mí se me abrió a través de pensar eh, eh, el trabajo desde el sistema nervioso, bueno, que es algo que, como siempre hemos comentado, se está trabajando mucho en el deporte. También el trabajo, ahí pudieron confluir todas mis investigaciones con la vista, que yo ya lo venía haciendo, con la técnica Alexander, y el trabajo de la voz a través del sistema nervioso me parece que es, por un lado, muy novedoso, pero a la vez imposible no pensarlo desde ahí, ya. Eh, de todos modos, creo que ambas hemos hecho un recorrido muy, muy largo en el estudio de la voz y llegar hasta acá eh, y empezar a trabajar desde esta mirada es posible porque venimos de ese recorrido, ¿no? Desde centrarnos más en un aspecto, centrarnos en otro y aún así decir, ay, pero algo falta, algo falta. Entonces, bueno, es como un lindo espacio de síntesis. Eh, y hablando de esta cuestión del vínculo, yo recuerdo que tuvimos la posibilidad de compartir toda la primera parte del año, encontrándonos así online. Y recuerdo el día que tuvimos la última sesión, que a mí se me generó como una sensación de profundo vacío, como decir, ay, ya no la voy a ver a Alexandra todas las semanas en este espacio, sí, en este encuentro. Y fue como un proceso de decir, por un lado, qué triste, pero también como qué lindo, porque sentir
que me ibas a hacer falta, es porque fue muy significativo y creo que habla mucho del trabajo de Neurovoz también. Por supuesto, de voz, pero como de una manera, ¿no? Como que cambia mucho, sí, cambia mucho el vínculo de la persona consigo misma. También es como esto que decías del superpoder, creo que le da la posibilidad a las personas de encontrarlo en ellas mismas. Y que no estamos los docentes con un saber transmitiéndolo de a poco. Es como, mirá, tenés todas estas posibilidades, estos movimientos, investigá por acá, llévate esta idea, investigalo vos, fíjate cómo te sentís. Em, Esto de que, yo a veces en las clases online, dar la posibilidad de decir, muteate, cantá y yo estoy acá, yo me quedo, y no, pero no me vas a escuchar. No, porque yo no voy a juzgar tu sonido. Y por ahí en mi estudio tener la posibilidad de decir, bueno, yo me voy a la habitación de al lado y cuando quieras llamame, ¿no? Y dejar ese espacio de intimidad con la propia voz. Y sí, también tuve una situación bueno, bastante fea, que tuve como que me quedó como una mudanza incompleta, por la cual sufrí mucho y terminé atrapada como en el living de mi casa dando clases y al principio para mí era muy estresante y me sentía un poco incómoda decirles a las personas, perdón, estamos acá, es un poco informal, pero recordé después esto de cambiar los estímulos. Y no sabes, esto que no lo pudimos hablar, los cambios significativos que se produjeron por haber cambiado el espacio. Alumnos, alumnas que entraban y directamente, ¿dónde está el atril? ¿No? Como, ¿qué pasó? ¿No? Como el cerebro ahí no puede predecir, ¿no? Y lo diferente de esa clase, ¿no? Y lo maravilloso porque el atril ya no estaba donde está siempre, o porque ahora hay una ventana que permite otro paisaje. Fascinante. Magali, muchísimas gracias. Gracias por tu presencia, por tu sensibilidad, por compartir tantas vivencias tan personales, tan íntimas y tan bonitas. Me encantaría volver a tener otra charla contigo. Realmente parece que se nos han quedado muchas cosas todavía por hablar. Me emocionan mucho tus palabras al final de la entrevista. Te agradezco también muchísimo la confianza que tuviste en mí. Decir, sí, sí, quiero hacer la formación a pesar de todo. Y no sé si quieres comentar algo más, nos hemos podido dejar algo que quieras decir antes de terminar. Agradecerte el espacio, la escucha, también la libertad de medio de permitirme, sí, como contar, que siempre es lindo. Esto de que hablábamos al principio de ser vista, creo que esta es una linda posibilidad, más allá de la vergüenza que me pueda dar y sentir como, ay, eso que dije. Pero me parece importante y es mágico que podamos hablar a través de dos países así Exacto. Sí, tan sí, sí. lejanos y acá estamos y se genera mucha intimidad y algo precioso, ¿no? Que es el poder conversar entre colegas, poder estar de acuerdo con algunas cosas, con otras por ahí no, pensar cómo piensa el otro y decir, qué interesante. Eso falta, a mí me falta, yo no sé cómo es con otras personas, a mí me falta y de hecho lo empezamos a hacer ahora con un colega que ya se formó en la técnica Alexander y trabaja con la voz y dijimos, tengamos todos los meses un momento, tengámoslo. Y investiguemos sobre la voz, que esto que nos apasiona y charlemos. Y si un día no llegamos a leer el libro que queremos investigar, nos vemos igual. Y bueno, y espero que lo podamos sostener realmente, porque es muy rico, porque nos mantiene flexibles, móviles, más humanos, humanas. Así que vuelvo a Así. repetir, muchísimas gracias por este rato juntas y espero verte muy pronto. Ojalá. Gracias.